¿Cuántos no han dado su vida? Pues hermanos, hoy Jesucristo nos recuerda que el camino de ser cristiano no es el camino del éxito, es el camino de la persecución. Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando nos persiguen? ¿Y cuál es realmente la persecución que tenemos? Porque a lo mejor la persecución que estamos teniendo no es tanto por ser cristianos, sino por nuestros propios pecados. Es nuestro pecado el que hacen que nos persigan. El signo del cristiano es la obediencia. No hay cristianismo sin obediencia. Quien no está dispuesto a obedecer, por eso hay muchas cosas que pueden parecer brillantes, que hacemos mucho por la iglesia, que colaboramos mucho, incluso en estos medios, ¿no? Como es las redes sociales, ¿no? El poder difundir el evangelio de aquí, que no tengo duda de que es una labor que implica tiempo y que implica dedicación y que ayuda a mucha gente, pero cuando el medio se convierte en el fin, todo se desvirtúa. Y puede ser que nos estamos empezando a corromper con dinero, que nos estamos empezando a corromper con la fama. Por eso, hermanos, el signo de que estamos en la voluntad de Dios es el signo de la obediencia. Quien no obedece a nadie, creyendo que sigue a Dios, está perdido. Porque por la desobediencia entró el pecado en el mundo y todos tenemos esta tendencia muchas veces a querer hacer nuestra voluntad, a pensar que nuestra razón es lo más importante, es la que me dicta lo que está bien y lo que está mal. Por eso el signo de que verdaderamente estamos en la voluntad de Dios es el signo de la obediencia. Qué importante es obedecer y qué pocos obedecen. Porque obedecer no es obedecer a lo que me gusta, sino también a las cosas que no me gustan. Por eso el Señor al obediente lo bendice, incluso aunque se equivoque, acatando las órdenes del que se las da. La obediencia el Señor la bendice, sobre todo cuando se nos habla de parte de Dios, de parte de la Iglesia. Por eso, hermanos, atentos, porque es una línea muy delgada. Hay tentaciones que son de tipo luciferino, que tienen aspecto de luz, que parece que es un bien, pero detrás está toda una manzana podrida que está envuelta en el pecado. Por eso, hermanos, no nos asustemos de nada, no nos escandalicemos de nada, tengamos discernimiento y pidamos como Jesucristo verdaderamente emprender nuestro camino a Jerusalén, porque al final nuestra meta es esa. El Evangelio de hoy nos está recordando cuál es nuestra meta, que es la Jerusalén celeste. Bien. Estos días hemos estado cubriendo la información sobre la expulsión del padre Eugenio Fernández del Camino, y el padre ha recibido mucho apoyo, ¿no? Y mucha fuerza por los hermanos, por lo visto en los comentarios, ¿no? del video anterior. Pero quiero, en primer lugar, antes de comenzar el tema, es que yo quiero que entiendan algo los hermanos del Camino, que no es muy complicado de entender. Leí ayer un comentario de una señora que decía que yo siento animadversión por el camino neocatecumenal. Nada de nada. Yo contra ese movimiento no tengo absolutamente nada, pero sí contra las malas artes de personas individuales dentro del grupo. Pero que parece ser que esas acciones dentro del grupo, pues, se dan bastante seguido y en diferentes puntos del globo terráqueo. Da igual que el movimiento esté en España, que en México, que en Estados Unidos, que en Italia, todo está cortado por la misma tijera. Por eso digo, yo estoy en contra de las malas artes de los miembros del movimiento. No tengo nada en contra de Kiko, no tengo nada en contra de Carmen, no tengo en contra nada de nada en ninguno de sus miembros, ni de sus catequistas, ni nada. Pero hay cosas que claman al cielo, ¿verdad? Como es la obediencia ciega a los miembros y a los catequistas dentro de este movimiento. Y vamos allá a un tema medular dentro del camino, que es la obediencia. El que obedece no se equivoca, dicen allá. ¿Verdad? Si tú obedeces, da igual lo que sea, no te equivocas.
Pues bien, yo me he puesto y me he detenido muchas veces a meditar sobre el verdadero sentido de la obediencia cristiana. Ya hemos escuchado al sacerdote, ¿verdad? Hemos escuchado al padre Lucio Miguel López, que por lo último que yo sé, pues es un sacerdote, que creo que es español, que está de misión en México. Está de misión en México, hasta donde yo sé. Este video pues me lo pasó hace escasos minutos una hermana porque le chirrió bastante las declaraciones de este sacerdote. Pues bien, como he dicho, en muchas ocasiones yo me he detenido a meditar ese sentido, ¿no? El verdadero sentido de la obediencia cristiana. Porque en el corazón de la fe católica, la obediencia no es simplemente someterse a algo o alguien sin pensar, ni aceptar, sin discernir. Obedecer en su raíz más profunda es escuchar la voz de Dios que resuena en la conciencia y responder libremente a su llamada. Pero en ciertos contextos eclesiales y en modo particular dentro de algunos ambientes del camino neocatecumenal, esta obediencia se ha visto distorsionada, convertida incluso, si me apuras, en una herramienta de control, en una obediencia ciega que exige callarte, no preguntar, no cuestionar, someter la razón a la voluntad de hombres que dicen hablar en nombre de Dios. He llegado a escuchar a sacerdotes afirmar lo siguiente: hay que obedecer porque Dios lo manda, sin matices, sin discernimientos, como si toda autoridad humana fuera automáticamente divina. Cuando habla un catequista, y eso lo dicen ellos mismos, cuando habla el catequista es como si te estuviera mandando Dios. Pero eso, hermanos, es una falsificación, si me, si me aceptan esa palabra, de la virtud cristiana. Porque la obediencia auténtica no me anula la razón, sino que la eleva. No destruye mi libertad, sino que la orienta hacia el bien. Y esto no lo digo yo por una reacción emocional, sino que estoy apoyado en la Sagrada Escritura, en la teología de Santo Tomás de Aquino y en el magisterio de la Iglesia. Yo no estoy haciendo ahora mismo como si fuera esos catequistas, ¿no? Que porque yo estoy hablando ahora, ustedes tenéis que pensar que lo que yo digo por mi boca ahora mismo es Dios el que está articulando estas palabras y estas frases. No, me voy a basar en la Escritura, que para eso no la dejó Dios, en la teología de Santo Tomás de Aquino y, lógicamente, en el magisterio de la Iglesia. Pues bien, San Pedro y los apóstoles lo proclamaron con claridad ante el Sanedrín. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esta frase, con esa frasecita, se inaugura el principio fundamental que debe guiar toda obediencia cristiana. Dios está por encima de toda autoridad humana. Ningún sacerdote, ni catequista o líder espiritual, llámese como se llame, tiene derecho a suplantar la voz de Dios en el alma. Ninguna estructura eclesial puede convertir la sumisión incondicional en virtud, porque la virtud exige tres cosas: razón, libertad y amor. La obediencia cristiana, enseña Santo Tomás de Aquino en su famosa Suma Teológica, que esa obediencia cristiana es una virtud moral
que depende de la justicia y de la caridad. Es justa porque ordena la voluntad al bien común y es caritativa porque busca la unión con la voluntad de Dios. Pero Tomás advierte con firmeza: no se debe obedecer cuando la orden de un superior se opone a la ley divina o a la recta razón. Es más, en tales casos, dice el doctor Angélico, resistir puede ser un acto de virtud porque la obediencia solo es santa cuando se ordena a Dios. Por tanto, cuando la autoridad eclesial, sea el sacerdote, sea el catequista o un responsable de tu comunidad, exige obediencia absoluta, anulando tu conciencia individual, está pervirtiendo el sentido mismo de la autoridad. Cristo no vino a destruir tu conciencia, sino vino a purificarla. No vino a suprimir nuestra propia razón, sino a que ella, nuestra razón, sea iluminada con la fe. Por eso, San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, nos recuerda que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe que no razona degenera en fanatismo. Y la razón sin fe se pierde en el orgullo. Ambas deben de caminar unidas. No existe verdadera obediencia donde se prohíbe pensar. No hay obediencia cristiana cuando el alma teme expresar sus dudas o cuando la conciencia es silenciada en nombre de un carisma, de un movimiento. La Iglesia es madre y maestra y enseña en el Catecismo, en los numerales 1776 en adelante, que la conciencia es el santuario interior donde el hombre se encuentra solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo, en nuestro fuero interno. Nuestra alma habla con su creador. Por eso, quien suplanta esa voz, quien impone un mandato contrario a la conciencia bien formada, comete, escúcheme bien, un abuso espiritual, una profanación de nuestro templo interior. El Papa Francisco, Dios lo tenga en su santa gloria, fue muy claro al hablar de esto. Él decía y enseñaba: el primer abuso en la iglesia es el abuso de poder y de conciencia, porque destruye la libertad que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios. Cuando en una comunidad se exige obediencia sin posibilidad de discernir, no te dejan, no te permiten. Cuando se manipula el miedo o la culpa para someter a las personas, ya no estamos ante una obediencia teologal, sino ante un abuso disfrazado de virtud. Cristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, no obedeció a los hombres cuando le exigieron traicionar la verdad. No se sometió al poder de los fariseos, que era el poder eclesiástico del momento, ni tampoco cayó ante la injusticia. Su obediencia al Padre fue absoluta, pero nunca pasiva. Fue libre, fue consciente y fue razonada. Por eso, quien invoca a Cristo para justificar el control espiritual está traicionando el evangelio que dice defender.
La obediencia en la auténtica teología moral católica no es un fin en sí misma, no. Es un medio para alcanzar la unión con la voluntad divina. Por ejemplo, en el documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, titulado El servicio de la autoridad y la obediencia del año 2008, lo expresa con claridad. La autoridad cristiana es servicio. Cuando se transforma en dominio, deja de ser autoridad y se convierte en abuso. La autoridad que no escucha, que no acompaña, que no razona, que no permite el discernimiento, ya no es reflejo del buen pastor, sino es reflejo de ese asalariado que oprime a las ovejas. He visto almas sinceras, llenas de fe, reducidas al silencio, por miedo ¿a qué? A ser expulsadas de una comunidad. Personas ninguneadas, avergonzadas en público. Y guardaban silencio para no ser expulsados. He conocido a fieles confundidos que creen que dudar de un catequista es dudar de Dios. Dime tú cómo se llama eso. Esa es la tragedia de la falsa obediencia. Convertir la fe en miedo, el discernimiento en pecado y la sumisión en santidad. Si somos sumisos, pues somos más santos. Permítame que te diga, somos más estúpidos. No razonamos. Pero Dios no quiere esclavos espirituales como algunos pretenden haceros. Quiere hijos libres que lo amen con inteligencia y con toda su voluntad. San Pablo lo dice con fuerza en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para ser libres nos liberó Cristo. No os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Por eso, cuando un sacerdote o un líder religioso me dice que debo obedecer, sea lo que sea, recuerdo las palabras del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8, versículo 32. La obediencia sin verdad no libera, te esclaviza, hermano, hermana que me oyes. La obediencia sin caridad no edifica, destruye. La obediencia sin razón no santifica, enferma nuestra alma. Y es ahí donde debemos de levantar la voz, con serenidad, lógicamente, pero con firmeza, porque callar ante el abuso no es virtud, es complicidad. O sea, te estás convirtiendo en cómplice del abusador. Santo Tomás enseña que la virtud de la obediencia se ordena a un bien superior. Si el mandato del superior no conduce a ese bien, deja de ser objeto de virtud. Y añade que obedecer a los hombres contra la voluntad de Dios no es obedecer, sino pecar. La falsa obediencia, por tanto, y para ir resumiendo, no solo hiere la dignidad humana, sino que ofende a Dios mismo, porque convierte la sumisión en un ídolo y la autoridad en un trono lleno de soberbia. San Juan Pablo II, de nuevo, en la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, defendió la capacidad de la inteligencia para buscar la verdad divina, incluso frente a presiones ideológicas dentro de la propia Iglesia. Decía, la fe necesita de la razón, no están peleadas, no están discutidas, porque sin ella el hombre no podría aceptar de modo consciente y libre la revelación de Dios. ¿Cómo puede entonces una comunidad cristiana, llámese como se llame, pretender que sus miembros renuncien a pensar,
a razonar, a discernir, en nombre de una falsa obediencia. Eso no es catolicismo, eso es gnosticismo espiritual, una fe de élites que manipulan el evangelio para conservar el poder. La autoridad eclesial legítima nunca aplasta, siempre eleva. La obediencia verdadera se vive en la humildad y en la libertad, como María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María obedeció, sí, pero a Dios directamente, no a estructuras humanas que la manipulan. Su fiat fue libre, consciente, amoroso. Esa es la obediencia que salva. Cuando nuestra obediencia se alinea a la obediencia de María, que de manera totalmente libre dio su fiat, de manera consciente y amoroso. Pues esa es la verdadera obediencia, la que nos salva. Hoy, frente a quienes utilizan el nombre de Cristo para imponer servilismo espiritual, debemos de levantar el estandarte de la verdadera fe. No se trata de rebelarnos, ni de rebelión, sino de discernimiento, no de orgullo, sino de fidelidad a la verdad. El Señor no nos pide que obedezcamos a los hombres por miedo, sino que obedezcamos a Dios por amor. Y si alguna autoridad se erige en dueño de nuestra conciencia, debemos recordar que solo Dios tiene derecho a ese lugar sagrado. El Papa Francisco en muchas ocasiones ha pedido a los fieles que no confundan obediencia con silencio cómplice. El Espíritu Santo habla también a través del pueblo de Dios, no solo a través de la jerarquía, decía el Papa. Cada bautizado, por el sensus fidei, participa de la comprensión de la fe. Por eso el cristiano tiene el derecho y el deber de discernir, de preguntar, de buscar la verdad en comunión, no buscar la verdad en esclavitud. La iglesia de nuestro Señor Jesús no es un sistema piramidal donde unos pocos piensan y los demás obedecen. Es el cuerpo místico de Cristo, donde cada miembro tiene su dignidad y también su función dentro del cuerpo. Quien pretende apropiarse del alma de los fieles traiciona la comunión eclesial, porque la verdadera comunión no se impone, se construye en la verdad, en la caridad y en algo muy importante, en la libertad interior. Por eso, cuando alguien te diga, no pienses, obedece, recuerda que Cristo te invita a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y fíjate, y con toda tu mente. El Evangelio no exige renunciar a la razón, sino convertirla. No te pide apagar tu conciencia, desconectarla. No, no. Te invita a purificarla. No te llama a callar ante un abuso, sino a denunciarlo con caridad y firmeza y señalando, sea quien sea, para que la iglesia sea cada día más santa, más libre y más fiel a su Señor, que fue aquel que la compró a precio de sangre. Hermanos, no tengamos miedo, no permitamos que la obediencia se convierta en un instrumento de manipulación. La obediencia es un acto de amor a la verdad, no a una renuncia a pensar. Es una virtud que florece solo cuando está enraizada en la justicia y en la caridad. Si algún hombre, por más revestido de autoridad que esté, te exige algo contrario al Evangelio, recuerda que la obediencia a Dios está por encima de cualquier obediencia humana. Pidamos hoy al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y fortalezca nuestro corazón, que nos dé el discernimiento para distinguir la voz de Dios
entre tantas voces humanas y valor para decir no cuando la obediencia se convierta en esclavitud. Que el espíritu de la verdad que sopla donde quiere renueve la iglesia, purifique sus estructuras y libere a todos aquellos que han sido oprimidos bajo el peso de una falsa espiritualidad. Ven, Espíritu Santo, luz de los corazones, ven y disipa las tinieblas de la mente para que sepamos obedecer con sabiduría. Ven, Espíritu de verdad, y arranca de nosotros toda servidumbre espiritual. Enséñanos a amar la libertad de los hijos de Dios, a obedecer con alegría lo que viene de ti y a rechazar con firmeza lo que se disfraza de piedad, pero encadena el alma. Danos un corazón libre, una mente lúcida y una fe firme para seguir siempre a Cristo, única autoridad suprema, pastor eterno de la Iglesia. Amén. Pues yo espero que haya quedado medianamente claro qué es lo que significa la verdadera obediencia. Mis respetos para el padre, tenía aquí anotado el nombre, el padre Lucio Miguel López, misionero en México. Le mando un fortísimo saludo si ve este video. Y yo creo que este tema se tenía que analizar, se tenía que hablar, porque mucha gente sufre en silencio lo que pasa dentro de esas comunidades. En los únicos testigos que están en esas comunidades son los 4 muros. De ahí no sale nada. Nadie es capaz de ir al obispo y decir, mira, me ocurre esto, me ocurre lo otro. Están realizando allí un abuso espiritual enorme dentro de aquel grupo. La gente tiene miedo a que te señalen, a que te expulsen, a que la gente no te hable. Pregúntate, ¿a quién quiero obedecer? ¿A la gente o a Cristo en su iglesia? Porque también te voy a decir, fuera del camino neocatecumenal también hay vida. Sí, y hay mucha vida. No se va a acabar el mundo porque salgas del camino. No se va a acabar. Al contrario, se van a abrir un mundo de posibilidades que tú antes, ciego que estabas por esa falsa obediencia, y había espiritualidades que eran más cercanas a la tuya y que no conocías o que no has desarrollado por estar ahí. Y eso es lo que he podido decir. Yo espero que nadie se moleste, porque cuando se habla con la verdad, cuando se habla con el magisterio de la Iglesia, y lo que yo he dicho no es mi opinión, hemos citado el magisterio, hemos citado a Santo Tomás, hemos citado la Biblia. Quien tenga algún tipo de problema, que discuta, que pelee con Santo Tomás, con el magisterio y con San Juan Pablo II. Pues hermanos, en Cristo hay en libertad, y la Iglesia así nos quiere. Quiere que seamos hijos libres, porque sin libertad no puede haber amor. Dios te guarde, Dios te bendiga.